La verdad es que cuando somos niños no imaginamos lo difícil que puede ser el enfrentar las tormentas de la vida. Pero no cabe duda que para otros la vida le presenta tormenta tras tormenta y es así. Para unos es más difícil la vida que para otros. Lo cierto es que tenemos a Dios con nosotros en medio de esas tormentas. ¿Qué significa naufragar? ¿Qué significa subirte a un barco y que el barco se voltee, se hunda y haya peligro de muerte? En términos marítimos, en términos de barcos, pues sabemos qué significa. Sabemos que el barco se hundió. Pero ¿a quién de ustedes se le ha hundido el barco, se le ha volteado el barco cuando anda en el mar? Así, literalmente, se le ha volteado la lancha. Yo creo que no, ¿verdad? O sea, nos gusta el ceviche y todo eso, pero no somos marinos. A mí se me hundió mi barco cuando tenía 6 años, mi primer día de escuela. Yo presentía que mi mamá me iba a dejar ahí en la escuela, pero que cuando yo regresara a mi casa no la iba a encontrar. Y empecé a llorar. Tenía un sentimiento de abandono sin saberlo. Y estaba llore y no me podían acomodar en ningún salón de clases. ¿Y dónde lo ponemos? Y el niño no deja de llorar. Y todo el mundo pensaba que era un niño llorón, pero traía un presentimiento. Lo cierto es que al final dijeron, allá donde está el maestro Alejandro, si mal no recuerdo, que 6 años y todavía me acuerdo. Pero ahí estaba mi prima y dijeron, vamos a sentarlo con Carmelita. Entonces, como que eso sirvió, como que saber que un familiar estaba ahí me calmó y me pude quedar en clases. Pero cierto, al momento de llegar a casa, mi mamá no estaba. Y fue algo feo, fue algo terrible. Yo creo que nadie sabe lo que yo sentí porque nadie experimentó eso. A menos que usted lo haya experimentado, sabría eso. Poco tiempo después miro a 2 amigos de la primaria que sufrían, lloraban, estaban tristes. Los mirabas a la cara y agachaban el rostro, pero su papá estaba muriendo. Su papá ya no tenía solución. Cada día su enfermedad avanzaba, consumiendo la vida de ese señor. Y los niños, mis amigos, sabían que su papá moría. ¿Qué significa naufragar? Todos nosotros quisiéramos que porque ya entregamos nuestra vida al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios murió por nosotros y ahora estamos con Él, quisiéramos que la vida de aquí al cielo, de cuando lleguemos hasta el cielo, ya no hubiera tormentas, ya no hubiera barcos hundidos, ya no hubiera esas volteadas donde te quedas tú con ganas o de morirte o de matar. Estuve con la mamá de un joven aquí en Phoenix, donde el joven salió de aquí de Phoenix a matar a su novia en Las Vegas. Y él sabía que iba a ir a matarla. Y se suicidó después de ello. Esos son naufragios. Tal vez no para el joven, pero tal vez para la mamá. Cada quien tiene su propio naufragio en la vida. Y quisiéramos que ya no hubiese más tormentas. Pero la pregunta ante esas circunstancias es, ¿cómo puedo sobrevivir a las tormentas en mi vida? Esa es la pregunta que debemos contestar el día de hoy y tratar de encontrar respuesta en lo que Dios nos enseña. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo estaba, después de haber plantado varias iglesias, lo estaban comparando con personas que se ponían a decir yo soy esto y yo soy aquello y Pablo no sirve para nada y entonces Pablo fue tentado en su carne a gloriarse de lo que él era
y empezó a decir, y empezó con disculpas. 11:23 en 2 Corintios dice Pablo, son ministros de Cristo ellos, son predicadores. Como si estuviera loco hablo, porque no debemos gloriarnos, no debemos llenarnos de orgullo. Pero dice el apóstol Pablo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Se lee rápido, se menciona rápido, pero ¿te gustaría recibir 40 azotes menos uno? Se supone que ese era el castigo que recibió Jesucristo, 40, pero con puntas de hierro que lo destrozaron. Lo cierto es que yo creo que por andar predicando la palabra de Dios, ninguno de nosotros quiere 40 azotes. Y dice el apóstol Pablo, por hacerlo 5 veces me rendí. No, 3 veces he sido azotado con varas. O sea que las 5 anteriores fue poquito peor que una vara. Una vez fui apedreado. No sé si alguien quiere cambiar la vara por las piedras, pero a Pablo lo dejaron muerto ahí, aunque no estaba muerto, perdió el sentido. 3 veces he padecido naufragio. He ido de misionero al África, he ido de misionero a Grecia, he ido de misionero a Europa, y 3 veces se nos ha hundido el barco. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, o sea, dependiendo de una tablita, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y aparte de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. Sí, es verdad que cuando naufragamos, cuando se nos voltea el barco, cuando se nos muere nuestro Padre, cuando se nos muere nuestro ser amado, sentimos que el dolor es inmenso. Pero lo que Pablo sufrió, al parecer, no tiene comparación, comparado con nosotros mismos. Ahora, Pablo se subió al barco varias veces, y el barco era un barco del primer siglo. Váyase usted 20 siglos atrás, ¿usted aceptaría un viaje gratis así a Hawái con su pareja, o solito o solita, en un barco que acaban de hacer, pero idéntico a un barco del primer siglo? ¿Se subiría usted si le digo, hermanos, hay boletos gratis, aquí vamos a Hawái, pero en el barco ese y luego en el mes de septiembre, octubre, en temporada de ciclones, de tormentas? La realidad es que hay tormentas en la vida. Todos tenemos tormentas y todos tenemos a veces caras de que acabamos de salir de una tormenta y otros caras de que ahí van para la tormenta. Cuando no estamos saliendo, estamos entrando. Lo cierto es que entre tormenta y tormenta hay momentos medio hawaianos. Hay momentos donde se puede ver el sol, donde se puede disfrutar de una piña colada, donde se puede disfrutar de momentos bellos, ¿cierto? Amén. No nos gustan esos momentos ricos de la vida, Amén. pero en medio de la tormenta también hay momentos hermosos cuando se manifiesta Dios en nuestra necesidad, y lo que pareciera triste a nuestra carne es que la voluntad de Dios no es librarnos de la tormenta. Más bien la voluntad de Dios es que atravesemos la tormenta y aprendamos a buscar a Dios y a ver su gloria cuando realmente lo necesitamos. Amén.
¿Quién dijo enemigos por ahí? Aparte de toda la lista que dijo Pablo, había 40 hombres de su nación que habían dicho: no vamos a comer ni a beber nada hasta que lo matemos. ¿Por qué razón? Porque andaba predicando el Evangelio de Cristo, el mensaje de Dios, que Cristo, al que los judíos habían crucificado, había resucitado y que Él era el Mesías y Señor del universo. Eso era la predicación de Pablo, y por eso su gente: no vamos a comer. Y 40 hombres estaban seguros saliendo de la corte, y lo agarramos. Dijeron: antes de que caigan las 24 horas, ya Pablo está muerto. Pero lo cierto es que Pablo, estando en la corte, apeló al César, y como era ciudadano romano, se le escuchó, se le concedió el privilegio que tenía. Entonces, saliendo de la corte, le ponen una guardia que era para mantenerlo preso, que no se fuera a escapar, pero al mismo tiempo lo libra de esas 40 personas. Yo no sé si esos cumplieron su palabra, por lo menos por 24 horas tal vez la cumplieron, pero Pablo no murió a manos de sus enemigos. Según de Corintios capítulo 4, ahí vemos a Pablo. Dice el apóstol Pablo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Es interesante ver cómo en la vida nos relacionamos y vemos que algunos pasan por circunstancias bien difíciles. Pero una frase que hemos escuchado es: no me he sentido desesperado. Tengo paz. La paz de Dios está conmigo. De alguna manera, Dios se ha manifestado en ese tiempo de necesidad. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando la muerte de Jesús, para que la vida también se manifieste. ¿Por qué? Porque cuando predicas la palabra de Dios, surgen enemigos. Por lo menos en la época de Pablo había persecución y peligro de muerte, pero al predicar muchos recibían la vida eterna. 5 años antes de este viaje, el apóstol Pablo le había escrito una carta a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. La iglesia que estaba en Roma no fue fundada por el apóstol Pablo. La iglesia que estaba en Roma fue fundada por personas que estaban en Jerusalén cuando Cristo resucitó, y cuando Pedro predicó y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes, y se convirtieron 3,000 personas. Y como estaban en Jerusalén de vacaciones por la fiesta de la Pascua, regresaron a Roma ya convertidos. Y así empezó a surgir la iglesia en Roma. Y Pablo le llegaban noticias de que había una iglesia en Roma con mucha fe. Y Pablo les escribe a los romanos: mi anhelo es ir a ustedes. Les pido que oren para que Dios prospere mi viaje a ustedes, porque quiero ir a predicar